Em, bueno, vamos a revisar en realidad las malformaciones congénitas características y frecuentes, relativamente más frecuentes, ¿no? Son 4 malformaciones. Un ratito. Un ratito. Aló. Sí, 100% ocupado. No, no, voy a empezar a dictar clase ahorita. Ya. Ok. Ya, entonces continuando, por favor. Lo primero que vamos a revisar es la atresia de esófago, que tiene algunas características importantes. La atresia de esófago es básicamente la interrupción de la luz esofágica, no hay pasaje, de manera congénita, ¿no? Puede ser atresia, en realidad le llaman atresia y no hay pasaje totalmente, ¿no? Algunas veces puede haber disminución del calibre, pero en este caso la mayoría de veces está, no hay pasaje, ¿no? Eh, ya, sí, no, de repente pensé, ya. Eh, Esa es la definición básica. Está generalmente asociados a malformaciones congénitas de otro tipo, algunos síndromes genéticos, ¿no? Y está asociada, como verán, a varios, ¿no? Son múltiples los que se han descrito la atresia de esófago asociada, ¿no? Y ahí tenemos de George, que es una gammaglobulinemia, ¿no? La displasia de Pallister, ¿no? Y así con nombres propios, ¿no? La anemia de Fanconi, el síndrome de Charge, ¿no? Entre los más conocidos, ¿no? El síndrome Coffin-Siris, el síndrome de Tracher-Collins y el síndrome de Feingold, entre los más conocidos, ¿no? Y se ve qué gen está comprometido, con qué frecuencia se presentan y cómo es que se asocian en el modelo animal, ¿no? ¿Qué signos presenta? ¿No? Presenta cianosis y dificultad respiratoria durante la primera lactancia. Como no hay pasaje a través del esófago, la leche se va a regresar, ¿no? En otras palabras, ¿no? Y puede provocar asfixia porque como está en el esófago, regresa la leche e invade la vía aérea y va a provocar asfixia y esta misma leche puede provocar neumonías. No solo la leche, sino la producción de saliva, ¿no? Se va a formar la saliva y se va a producir una regurgitación, ¿no? Porque normalmente estamos produciendo saliva y lo tragamos, pero como no funciona el sistema esofágico, no deja pasar y esa saliva que se forma en la boca se regresa, ¿no? Por eso que muchas veces estos pacientes operados o antes de operar están con aspiración recurrente o aspiración continua, ¿no? Generalmente el diagnóstico muchas veces se hace apenas nace, le insertamos una sonda nasogástrica u orogástrica, porque más se usa orogástrica, y va a ver que vamos a encontrar que no supera los 10 centímetros desde la boca, ¿no? Y hay una resistencia de pasaje. Acá vemos los tipos de atresia más comunes, ¿no? Hay otra clasificación que es más compleja, esta es la más común, veamos acá la anatomía normal, hay la parte del esófago que está en la parte posterior, ¿no? Y la parte respiratoria que está en la parte anterior, ¿no? En el caso de la atresia no hay pasaje, miren, se forma un saco superior y un saco inferior, ¿no? Tenemos la atresia con fístula, ¿no? Vemos acá que hay una fístula, solamente fístula y no hay atresia, ¿no? Hay unión entre el aparato digestivo y el aparato respiratorio, y luego tenemos esta atresia, pero con una fístula unidas a la parte superior, ¿no? Pero también puede haber esta atresia con una fístula unida hacia la parte inferior, como se ve en la figura, ¿no? O puede ser que la fístula esté unida a ambos cabos, ¿no? Al cabo distal y al cabo proximal. Era la clasificación clásica, ¿no? Ahora se han encontrado muchos subtipos, ¿no? Tenemos el tipo 1, donde no hay esófago distal, ¿no? Miren, y el esófago distal está por debajo del, miren, la cantidad que tendría que reconstruirse, ¿no? Acá se hace una transferencia del colon esofágico, ¿no? Lo que se hacía esa cirugía para enfermedades que se tomaban cáusticos y se destrozaban el esófago, ¿no? En este caso cabría, porque no vamos a nunca a llegar a unir este cabo con el otro cabo, ¿no? El tipo 2, no, miren, acá
hay el más alto ya, y no hay fístula, ¿no? Entre ambos lados, pero es un poco más cercano, y el tipo 3 cuando hay fístula, ¿no? En la parte superior, 3A, y 3B cuando está la fístula en la parte inferior hacia el aparato respiratorio, ¿no? Tenemos el tipo 3C cuando la fístula está tanto por arriba y hacia abajo al cabo superior y al cabo inferior, ¿no? Miren, todos estos tres son con fístula, ¿no? Se clasifican por ser fistulosas, ¿no? Superior, inferior y a ambos cabos, ¿no? En el otro tenemos una atresia membranosa, es decir, pasa a través del esófago, pero en escasa cantidad, ¿no? Es como un hilito, ¿no? La tipo 5, ¿no? Hay duplicación del esófago, hay doble esófago, con uno de ellos es ciego a veces. La comunicación, no solo hay fístula, pero hay una comunicación hacia la tráquea del esófago, ¿no? O la tipo H, ¿no? Mire que la fístula es más superior, ¿no? Tipo H, ¿no? Tenemos la tipo 5 que ya no es tan largo como un hilito, solamente es en un punto que está astrésico, ¿no? Y la tipo 9, ¿no? Que hay agenesia, ¿no? Agenesia traqueal, ¿no? Hay tráquea y a veces respiran por el aparato digestivo, ¿no? Son más complejos y alta mortalidad. El tipo 10, la unión no es una fístula, sino básicamente la parte superior están unidos hacia la tráquea, el esófago, ¿no? Esas son las diferentes características que se han ido encontrando del esófago, ¿no? Tenemos tipo 1, la atresia pura, sin fístula, ¿no? No existe comunicación aérea y es en el 5% de los casos y la segunda en frecuencia. El diagnóstico es fácil, ¿no? Porque generalmente hacerse polidramnios porque no hay pasaje, pues, ¿no? Generalmente estamos tragando el líquido amniótico, pero en este no lo podemos tragar todo lo que se produce, todo lo que orina, y por lo tanto aumenta este líquido en la parte exterior del feto y produce polidramnio, ¿no? Puede haber ausencia de imagen gástrica en las ecografías prenatales y cuando ya nace no vamos a encontrar una imagen gástrica tampoco, porque se llena de aire, ¿no? Al nacer, ¿no? A veces, muchas veces es difícil realizar una anastomosis primaria, o sea, la primera vez, ¿no? Porque se encuentran muy separados, ¿no? Estos cabos distales, cuando son muy separados, se denominan long gap, ¿no? O sea, bastante largo, ¿no? Luego tenemos el tipo 2A o C, ¿no? Donde ahí vemos que la fístula es superior, ¿no? En la forma muy rara, que solo haya fístula superior, ¿no? Hacia el esófago, no hay pasaje de aire al intestino, como veremos. Igual no hay pasaje, ¿no? Entonces va a haber ausencia en la cámara gástrica, ¿no? Porque acá se queda y se pasa la vía aérea, pero no hay pasajes en la parte inferior, ¿no? El problema es que cuando se comporta como un LAC, es decir, la distancia entre el cabo distal y proximal es bastante grande, ¿no? La 3B, al contrario, miren, la fístula es en la parte inferior. Esta es la más común, la mucho más común. Se ve en el 90% de casos, casi todos los casos son de este tipo, ¿no? En realidad se van a ver dos fondos de saco, ¿no? Generalmente existen en algunos y ellos también long lag, no sé, un espacio grande. Estos niños van a presentar reflujo gastroesofágico que puede ser lesivos a los pulmones y van a producir neumonías químicas, ¿no? Con una sobreinfección bacteriana agregada, ¿no? También tenemos la fístula doble que habíamos mencionado, ¿no? Bueno, es más raro, ¿no? La fístula superior se encuentra a veces por accidente, la que sí vemos, la inferior, la de, superior es por accidente, ya que no tiene mucha afectación fisiopatológica. La inferior sí, porque está en comunicación con el aparato digestivo, ¿no? Entonces tenemos los otros tipos que habíamos mencionado y que hemos visto en la figura, ya eso está explicado al momento de ver la figura, ¿no? En este caso solamente existe la fístula tipo H, ¿no? Generalmente es cervical o torácica alta, la fístula no es inferior, sino es bastante superior, ¿no? Y muchas veces puede pasar desapercibido y a veces el diagnóstico lo hacemos ya en infancia en este de tipo H, ¿no? Acá vemos la separación que ocurre durante la etapa embriológica. En realidad es un solo conducto, pero luego se van separando el esófago y la tráquea a medida que va pasando las semanas y finalmente se separan totalmente, ¿no? Eso es lo que normalmente debe ocurrir, ¿no? Y algunas veces no ocurre en un segmento, ¿no?
¿Qué cuidados prequirúrgicos antes de intervenirlo? Poner una radiografía con sonda radiopaca sin contraste, ya que la sonda tiene opacidad. Siempre tiene que estar en posición semisentada para evitar que la saliva que se produce lo esté llenando el saco inferior y rebasando hacia el aparato respiratorio. Debe estar con aspiración continua, les había mencionado, y nada por vía oral, pues no va a comer, ¿no? Si no tiene esófago útil, ¿no? Entonces le hacen nutrición parenteral prolongada, antibiótico para prevenir las infecciones que puedan ocurrirse, ¿no? Cuando el bebé sale de la cirugía, donde se le va a hacer la unión entre el cabo distal y proximal del esófago, recuerden que es bastante difícil, muchas veces se vuelve a aperturar esto, ¿no? Cuando sale cirugía tiene que entrar a ventilación mecánica, ¿no? Bueno, en algunos casos consideran que debe aspirarse vía endotraqueal cuando hay abundantes tapones sanguinolentos, ya que hay una cirugía, a veces se acumulan tapones sanguinolentos y tapan la parte respiratoria. Y hay que estar aspirando eso, ¿no? Bueno, acá hay unos cuidados post cirugía, básicamente es de enfermería, ¿no? Hay que ver el tubo endotraqueal, fijarlo para que no se meta ni esté muy salido y sea ineficaz la ventilación. Y hay que fijar, una vez que se repara, inclusive debe ponerse una sonda que atraviese esta anastomosis quirúrgica que se ha hecho, ¿no? Y hay que ponerle manoplas al bebé porque si no se jala la sonda a veces, ¿no? Y se puede malograr la cirugía que se ha hecho, ¿no? Tiene complicaciones rápidas al toque nomás, puede ser al otro día o el mismo día, de dehiscencia de anastomosis, se apertura, sobre todo cuando está tenso. Pueden haber trastornos pulmonares, neumonía, es un trastorno potencialmente grave, que es frecuente la dehiscencia de suturas traqueales, ¿no? Pero porque puede ocurrir, ¿no? Que puede ocurrir, ¿no? Complicaciones ya más tardías, ¿no? Puede producirse o permanecer el bebé con reflujo gastroesofágico, hay una fístula traqueosofágica recurrente, se vuelve a fistulizar, a pesar de que se ha cerrado, y puede haber una estenosis de la anastomosis quirúrgica que se ha hecho, o sea, el esófago se estenosa, ¿no? Entonces pasa poca comida, eso puede haber como complicación tardía, ¿no? Eso en cuanto a la atresia esofágica, recuerden que si hay obstrucción no vamos a ver tomamos una placa simple y no vamos a ver la cámara gástrica, ¿no? Ese es patognomónico, esa imagen, ¿no? La segunda malformación que vamos a revisar es la hernia diafragmática, ¿no? Es decir, el pasaje el intestino delgado hacia el tórax, ¿no? Y esto va a hacer que empuje al pulmón, no se desarrolle, se atelectasis en la pulmón, ¿no? Por una abertura que hay en el diafragma, en una parte del diafragma, y produce lo que se llama hernia diafragmática congénita, ¿no? En realidad, lo que vemos a veces, tomamos una placa, vamos al intestino, las asas intestinales en el tórax, tal como se muestra del lado izquierdo, en este caso, ¿no? Esta es la epidemiología, bueno, no vamos a meternos mucho en esto porque esto puede cambiar de país en país y dentro del mismo hospital año a año, ¿no? Generalmente vemos que está asociado a polidramio, prematuridad, algunas anomalías cardíacas o el sistema nervioso central o la trisomía 13 y 8, ¿no? Entonces, si es eso, se va a asociar a anencefalia, meningocelia, hidrocefalia y onfalocelia, ¿no? El problema es cuando es prematuro, tiene doble riesgo, ¿no? En polidramio la mortalidad también es alta, ¿no? Generalmente hay una predisposición genética. Como he visto que se asocia a algunos síndromes genéticos, parece que hay una predisposición genética, pero el gen es autosómico recesivo. Es decir, toda la descendencia no recibe esta mala influencia, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de hernias, ¿no? Bodalek, retroesternal o Morgani y el yatal, ¿no? A través del hiato esofágico. Estos tres tipos de hernias tenemos, ¿no? En el póstero lateral tenemos el más clásico, la de Bodalek, ¿no? Que vamos a ver que principalmente es izquierdo, ¿no? El 85% de los casos. Y se asocia muchas veces a malrotación intestinal, ¿no? En cambio, en la retroesternal, detrás del esternón, ¿no? Vamos a encontrar el de Morgagni y la mayoría son derecho, a diferencia del Bodalek que es izquierdo, ¿no?
puede ser para externar este problema o puede ser parte de la pentalogía de Cantrell, ¿no? La pentalogía de Cantrell, tengo un caso que a los alumnos le muestro, es con ectopia cordis, se asocia, ¿no? Es decir, con el corazón afuera, ¿no? Y luego el hiato esofágico, este también es frecuente en los adultos, las hernias hiatales, ¿no? Acá vemos la manera embriológica que se van separando al ser la octava semana, se oblitera en dos estas células, separando la cavidad abdominal de las cavidades pleurales, ¿no? Pero la hernia es el defecto diafragmático que existe entre en estas dos barreras naturales, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de la hernia diafragmática? Como se entra en el intestino hacia esa zona del tórax, por compresión va a producir hipoplasia pulmonar, ya que aplasta el pulmón, hipoplasia ventricular izquierda y deficiencia de... Bueno, entonces va a provocar pulmones hipoplásicos y va a depender la gravedad de la duración, época de herniación visceral dentro de la gestación o la cantidad de intestino que se ha metido en el tórax. Recuerden que esta patología se puede tratar intraútero, ¿no? Ya hay acá intraútero para hacer este tratamiento. Le colocan una pelotita en la tráquea y mejora, se forma, no se produce la complicación que se menciona, ¿no? Va a provocar hipoxemia, vasoconstricción arterial, hipertensión pulmonar, que es la complicación más difícil y grave, ¿no? La hipertensión pulmonar. Y va a dar esta hipertensión, circulación fetal persistente, ¿no? Acá vemos de manera gráfica dónde están ubicadas las tres tipos de hernia, ¿no? De Morgagni, ¿no? De Morgagni, ¿no? Que está retroesternal, ¿no? La de Bodalek está hacia ambos lados, como verán, y la hernia hiatal sea en la región hiatal, ¿no? Y ahí están los tres tipos de hernia que pueden producirse a través del diafragma, ¿no? El cuadro clínico es que da es insuficiencia respiratoria, asfixia, ¿no? Son bebitos a veces que me pasó en el internado, cuando estaba haciendo internado, nació un bebito bien, el ginecólogo dijo, te lo entrego bien al equipo de pediatra, pero a los pocos minutos el paciente se puso mal, ¿no? Tuvo insuficiencia respiratoria y a la hora que tomaron la placa los intestinos estaban en el tórax, ¿no? Y trataban de echarle la culpa a los pediatras que no sabían atender, ¿no? Lo que no han sabido es diagnosticar lo que no ha hecho el ginecólogo, ¿no? Antes del 93% ya hay por ecografía el diagnóstico. Miren, acá se ve, perdón, ya se ve el intestino, no, pero acá es radiactivo, por eso que a veces usan ecografía para hacer este tipo de diagnóstico, ¿no? Pero en esta radiografía se ve clarito las asas intestinales colónicas dentro del intestino, ¿no? Y el tratamiento prenatal puede ser corticoides o oclusión traqueal, ¿no? A través de un balón endoscópico fetal, y esto generalmente se lleva en el segundo semestre, ¿no? Idealmente hasta completar las 40 semanas. Y es así como se aplica, ¿no? Ya tenemos esa tecnología en el país, y el tratamiento postnatal es estabilizar el sostén ventilatorio al paciente, descompresión de estómago, mantener la temperatura, la hidratación, mantener la saturación y llenado capilar menos de segundo, ¿no? Tiene que hacerse una reacción intensiva. Ojo, acá hay una peculiaridad, ¿no? Acá para reanimar hay que intubar, no podemos hacer bolsa y máscara porque se va a empeorar el paciente, ¿no? Si es que está acidótico, hacemos tratamiento con líquidos y electrolitos, los intubamos. Por supuesto, como va a pelear con la máquina, le producimos un bloqueo neuromuscular, ¿no? Y se va a insertar la sonda nasogástrica más aspiración para descomprimir el estómago y reducir esa distensión abdominal, porque peor va a ser que eso empuje el intestino hacia adentro del tórax, ¿no? Va a provocar hipertensión pulmonar, tenemos que usar prostaglandinas, óxido nítrico, administrar medicamentos inotrópicos que van a aumentar el gasto cardíaco, elevan la presión sistémica, y los más conocidos son la dopamina y adrenalina, ¿no? A veces es difícil de conseguir, ¿no? Pero se le da tratamiento. Ahí está la dosis también que se usan de 2 a 20, en cambio la adrenalina 0.1 microgramo por kilo, ¿no?
el siguiente paso, si es que no se y desarrolla hipertensión pulmonar, es el ECMO, ¿no? Oxigenación por hermana corpórea, que circula la sangre del pulmón artificial y le lleva de regreso al torrente sanguíneo. Existen criterios de inclusión que se muestran ahí, tanto criterios generales como criterios gasométricos, ¿no? En realidad es como una máquina parecida al hemodiálisis, donde se va a introducir la sangre y va a salir sangre para que pueda ventilar el recién nacido, ¿no? Tratamiento quirúrgico debe ser rápido, las primeras horas de vida, estabilizarlo y procesar al cierre de las 72 horas. Al inicio está inestable, ¿no? Y lo que hacer es que va a regresionar el intestino hacia la cavidad abdominal, ¿no? A veces, si es extensa la hernia, le ponen una malla de Marlex, ¿no? Una malla, ¿no? Pues Marlex es la más conocida. La operación se puede hacer vía transabdominal, ¿no? O miren lo que ocurre, la herniografia, el cerrar la hernia, y si los defectos son pequeños y si los defectos son grandes, hernioplastía, ¿no? Antes de cerrar el diafragma, por supuesto, como esta operación es bastante cruenta, se va a dejar sonda, ¿no? Sonda torácica para que drene lo que tenga que drenar y el pulmón se vuelva a ampliar y respirar bien, ¿no? Eso fue la segunda malformación. La tercera malformación es el malformación anorrectal, ¿no? Fácil de diagnosticar porque generalmente le colocamos termómetro a los bebés al nacer, ¿no? Y ahí detectamos si tiene 13 esófago, ¿no? La incidencia va a variar. La cuarta semana se produce la cloaca. Ojo, la cloaca incluye donde se alojan las heces y la orina, ¿no? A las 7 semanas hay un tabique rectal que lo divide, va a hacer que la orina vaya por un lado y las heces por otro lado. Y en la 9ª semana ya se fue la osita anal. Entonces, entrémonos a la malformación anorrectal. Esto puede afectar la vía urinaria, la vía genital, como vamos a ver algunos casos, y se asocian con malformación de otro sistema, ¿no? Igual ya habíamos visto en la embriología. El diagnóstico básicamente es con un termómetro, vemos que está anoatrésico, ¿no? La clásica radiografía de invertograma se usa ahora, pero hay personas que detestan, pero para mí sigue siendo de gran ayuda, ¿no? Este es el invertograma para ver qué distancia hay entre la moneda que se ha colocado y el colon donde podemos hacer la anastomosis, ¿no? Estudios complementarios son ecografía abdominal, ecografía lumbosacra, uretrocistografía, ecocardiograma y radiografía de sacro, ¿no? El manejo inicial debe ser si es malformación alta o tipo baja, sonda nasogástrica no alimentar y uno endovenoso, ¿no? Preparar para los exámenes preoperatorios porque este es de intervención lo más pronto posible, ¿no? Entonces, después que se ha hecho, podemos dilatar la fístula. Generalmente se puede hacer colostomía, hay manejar las malformaciones asociadas y puede hacerse un tratamiento tardío y definitivo, ¿no? Generalmente estos pacientes con atresia intestinal, pues, hay que dejar, la atresia intestinal se deja se le deja al colon, ¿no? Para que pueda drenar por ahí, ¿no? Recuerden que la operación final, ojo, se llama operación de Peña, ¿no? Que es la anoplastía, ¿no? Bueno, se van a clasificar en altas y bajas y el síndrome de Down, que es una malformación especial, ¿no? Acá hacemos alguna diferenciación entre la baja y la alta, azúcar interglúteo marcado. En la alta hay ausencia de fístula perenne. En la alta tenemos déficit sensitivo, es más difícil de manejar. A veces se asocian malformaciones vertebrales y a veces vemos un orificio fistuloso en el vestíbulo vaginal, ¿no? O sea, drena hacia la vagina, ¿no? Más asociado con malformaciones asociadas, ¿no? En cambio, si es baja, solamente puede ser malformación única y los glúteos tienen... Pero hay anomalías asociadas, ¿no? Enfermedad de Hirschsprung, que se asocia, también se asocia al cono medular, ¿no? Y la asociación de Vater, ¿no? Vemos que hay asociaciones con otros organismos, ¿no?
Vamos a clasificar el tipo de malformación anorrectal como una membrana, que es una pequeña membranita y que se puede hacer instantánea, ¿no? Casi la intervención. Cuando hay estenosis anal, queda cerrado. Cuando hay atresia rectal, no existe el recto. Hay agenesia sin fístula, puede haber agenesia con fístula. ¿Y de dónde viene la fístula? Del recto uretral, de la zona vesical, de la zona vestibular y de la zona vaginal, ¿no? Cloaca se denomina cuando ahí va a orinar y va a hacer las dos cosas, ¿no? Por supuesto que hay casos complejos. Tenemos malformaciones del sacro, hay hemisacro en este caso, la mitad de sacro, agenesia de sacro, de la parte final que es el sacro, hipoplasia y asimetría del sacro, ¿no? Hay malformaciones en la columna, dentro de la más importante, la médula anclada, que se asocia, ¿no? El tratamiento, se hace un examen perineal, ¿no? Generalmente ya tenemos certero el diagnóstico, pero hay unos cuantos que podrían ser dudosos, ¿no? Y se le hace colostomía como primer tratamiento para hacerle una anoplastía posterior, ¿no? Pero si es una membranita, podemos hacer de una vez la anoplastía, ¿no? Ojo que después de la operación ellos van a emplear dilatadores rectales, ya que tiende a cerrarse, ¿no? Vamos a ver cuando hacemos el examen perineal, puede haber cloaca vaginal, terminación vaginal y vestibular, la percutánea perineal y la invertograma, ¿no? Cuando no hay fístula, ¿no? Todos son colostomía. Acá ven la lesión de colostomía y van a ver que los niñitos andan con su colostomía, ¿no? Generalmente requieren derivación a nivel de sigmoides alto, ¿no? Y deben estar separados ambos cabos, ¿no? Ahí está el cabo distal y proximal antes de unirlo, ¿no? Eh, bueno, tenemos cuidado de colostomía, ahí está la bolsa de colostomía, cada vez de las bolsas de colostomía son mucho mejores y se aplica una sola, ¿ya? Se hace una anoplastía sagital posterior, ¿no? Se trata de cerrar la fístula y descender el recto sin tensión, reconstruir el periné y hay que hacer una calibración rectal, ¿no? Miren acá cómo se va a aperturar esta región anal que no tiene, y ya le hacen la calibración rectal para que quede adecuado tamaño y pueda hacer sus deposiciones. El manejo postoperatorio es un manejo netamente quirúrgico, a veces hay que darle analgesia y reposo, ¿no? ¿Qué complicaciones puede haber? Dentro del operatorio, lesión de la uretra, es decir, el cirujano se lleva la uretra, las vías seminales o lesión vaginal. En el postoperatorio puede haber estenosis, generalmente son personas que hay que estar colocándole dilatadores, ¿no? Bastante doloroso, cuando hay periné insuficiente y cuando se estriñen, ¿no? El postoperatorio, y puede haber infección, por supuesto, ¿no? Acá vemos una fístula rectovulvar en la región postoperatoria, mire cómo queda, ahí se ve el pasaje, ¿no? Puede tener problemas en la defecación, puede haber estreñimiento, puede haber incontinencia, ¿no? Y puede haber pseudoincontinencia, ¿no? Es decir, no controla la deposición y mancha, ¿no? Los síntomas se asocian a los trastornos postoperatorios, tenemos dolor en toda la zona de y venido, ¿no? Y generalmente deben estar dirigidos a una anamnesis bastante exhaustiva, ¿no? Para ver si, sobre todo con la manera de hacer la deposición, hablar con el entorno familiar para ver que no tengan ninguna falsa esperanza. Bueno, estos bebés quedan mal generalmente, salvo que tengan una formación de columna, no estamos hablando por la parte perineal, no, no afección de columna porque le puede ir mal, ¿no? La ectopia testicular quiere decir que el testículo nace en su zona, dentro de esto está la criptorquidia, quiere decir que el testículo no lo podemos ver, puede ser que esté en el abdomen o puede ser que esté en el canal vaginal y no lo hayamos notado, ¿no? Bueno, generalmente se asocia a la prematuridad, ¿no? Raros son bilaterales, ¿no? Y generalmente se ve el año. La ectopia testicular, nuevamente, ¿no? Ahí está qué anomalías se han detectado, ¿no? Criptorquidia cuando no se palpa, ectopía cuando el testículo está en otro lado, ¿no? Tenemos la norquia y testículo intraabdominal. No se palpa el testículo porque está dentro del abdomen. Para sacarlo bien difícil, a veces se hace una cirugía, pero muchas veces se complica, ¿no? En la ectopía puede ser que esté instalado en un sitio anormal. Lo más frecuente es el canal inguinal y tenemos que esperar para que le falta descenso, ¿no? O puede ser que de repente está ubicado en otra zona y va a descender a una zona que no le corresponde, ¿no? Las formas clínicas, anorquia, cripto unilateral con ectopia,
contralateral, ¿no? Ectopia bilateral y ectopia unilateral, ¿no? La fisiopatología es teoría mecánica del descenso, es decir, el testículo está en el abdomen y a través del canal inguinal va a descender, ¿no? Muchas veces es corto los vasos espermáticos y no permiten que desciendan, ¿no? O el anillo a través del cual va a salir el testículo es muy estrecho, ¿no? Puede haber un tabique anormal en el cuello del escroto que no permitan que descienda eh, el, la parte que está en esa región, ¿no? Sobre todo el anillo inguinal, ¿no? El gobernáculo adhesor al epidimo, que hace, y no al testículo, y hacen descender al epidimo y no al testículo, ¿no? Ya se queda el testículo adentro y para nosotros es más importante el testículo que tiene doble función, una función de reproducción y otra, una función hormonal, ¿no? Tenemos la anorquia, generalmente puede ser torsión del útero, no miren la anomalía testicular primaria, miren acá está el testículo, ¿no? Y lo han extraído. Pues las anomalías estadísticas pueden ser la causa y no la consecuencia, es decir, que primero se produce malformación y después va a provocar anomalías histológicas, ahora al revés, ¿no? Las alteraciones ya en niños de 1 año, puede haber anomalías, malformaciones congénitas asociadas, habíamos mencionado, pero mayor frecuencia las neoplasias, por eso que se debe retirar, ¿no? Hay una sesión epidemotesticular, ¿no? La etiología, generalmente una hernia inguinal puede hacer que haga esto, no, no está muy bien dicho, ¿no? Una anomalía testicular primaria puede también estar asociada a esto. Y acá tenemos las asociaciones, ¿no? Que habíamos hablado al inicio, el Klinefelter, sobre todo con las sexuales, Kalman, ¿no? Hipotálamo hipoficiario, ¿no? Hay Prader-Willi, trisomía 21, Ascot y Carpenter y nada más, ¿no? Síndrome Escobar, Fred Nilsson, como verán varios con nombre propio, ¿no? Sino el íntimo múltiple, el síndrome oculocerebral renal, ¿no? Y ahí vemos cómo se debe explorar, ¿no? Esta es una cosa frecuente, a veces dicen que no está extendido, pues es porque no saben examinar, ¿no? Tienen que tratar de que jalar el testículo hacia adelante, acá se ve un solo testículo, pero al momento del examen encontramos, miren, en este caso está ubicado por debajo del pene el testículo, ¿no? Acá no se logra papar, pero está un poquito alto, ¿no? Y acá vemos que ya lo encontró el ginecólogo, ¿no? Tenemos el diagnóstico, semiología minuciosa. Es fácil, ¿no? Y acá están los lugares donde puede, posibles localizaciones del testículo, ¿no? Generalmente la mayoría está en el canal inguinal, en esta zona, ¿no? Luego se encuentra ectópico en otra zona, puede estar en la femoral, el pene, puede estar en una zona que no le corresponde, ¿no? Y puede ser raíz, ¿no? Vas a tener un secutario móvil y un canalicular fijo, ¿no? Es difícil que esto se produzca en el adulto y generalmente la herramienta que tenemos que usar es la ecografía, por si acaso. Esto de tomografía, ecografía para un testículo no es muy útil, ¿no? Entonces, la ecografía máximo podemos, tenemos que encontrar para ver dónde está ese testículo, qué dimensiones tiene, ¿no? Recuerden que los testículos tienen que ser descendidos porque ahí hay mayor cantidad de temperatura en el perine y se pueden quedar estériles a posterior, ¿no? Esto a través del orificio inguinal, vemos al testículo, localización, tamaño, aporte sanguíneo, ¿no? Cuando no hay testículo se ve anorquia, cuando es atrófico hay que sacarlo mediante un exeres, cuando está intraabdominal tiene vasos cortos, clic en los vasos espermáticos y sacarlo de cirugía, ¿no? Si es vaso largo podemos ser útil todavía, ¿no? Generalmente no se debe tratar un testículo retráctil llamado testículo en ascensor porque se está en un momento, de ahí se mete, ¿no? Se sube y se baja, ¿no? Pero con el tiempo ya no va a volver a subir. Me contaba un paciente que después de que comió, llegó a comer en buena cantidad solo, ya no se descendía el testículo. Bueno, ahí parece que ha sido una casualidad más que una razón, ¿no? Ahí tenemos el testículo retráctil, ¿no? Lo que sí se puede usar es cuando no desciende, es la hormona coriónica, ¿no? Pero también se pueden usar los agonistas del GnRH, como la glucerina, nafarilina, ¿no? Que se pueden usar también, ¿no? Con tu esquema
Y el otro, el esquema que les muestro, de hasta los 8 años. ¿No? De 1 a 4 años, 500 unidades de hormona gonadotrofínica coriónica, 2 semanas por 4 semanas, ¿no? Y el tratamiento de 4 a 8 años, ¿no? Ese es básicamente el tratamiento importante, ¿no? No se debe indicar gonadotrofina coriónica, que es la que se usa en el testículo estópico, porque nunca logra que baje. Está en otro lado, entonces están gastando pólvora en gallinazo, ¿no? En este caso vemos que el terquidia de un solo testículo, unilateral, ¿no? Que se va a hacer estimular con gonadotrofínica, si es que no se logra palpar, ¿no? Pero ahí se palpa. Debemos hacer una videolaparoscopía para ubicar dónde está el testículo. Si se palpa no hay problema, cirugía, ¿no? En esta etapa, el cariotipo, estudiar el fenotipo, tiene 18 meses, y FSLH, vemos anorquia, presencia de testes en cavidad abdominal, ¿no? ¿No? Y le hacemos una videolaparoscopía, ¿no? ¿No? Esta es una criptoctía bilateral, ¿no? ¿Qué debemos tratar? Tratemos que tratar primero ubicar el testículo, ¿no? Esto se hace para preservar la espermatogénesis, para prevenir complicaciones, torsión y hernia inguinal. Después de un mes disminuye la célula de Leydig, disminuye el volumen de espermatogonias, hay una fibrosis peritubular, disminuye la célula de Leydig, la célula de Sertole, ¿no? Que están allí, ¿no? Lo que se trata es defender la fertilidad, ¿no? Porque mucho tiempo fuera van a ser inútiles, ¿no? Evitar la exposición a trauma, a torsión, controlar la aparición de neoplasia, ¿no? Es bastante común el testículo, el cáncer de testículo, ¿no? Este cariotipo 18, vamos a encontrar clitorquía bilateral, FSH y LH aumentado, testosterona, ¿no? En videos, no querido, anorquia, variedad. La arquidopexia debe hacerse entre 6 meses a 12 años, ¿no? Si es que el abdomen, si es que el testículo está en el abdomen, tiene una presentación muy alta, ¿no? ¿Por qué? Porque va a mejorar la fertilidad y va a disminuir la posibilidad de que descubra cáncer. Este testículo que está en otro lugar, ¿no? En realidad hay poca evidencia, ¿no? La arquidopexia es escalar el testículo, ¿no? Y ubicarlo en la zona que le corresponde. Por eso hacen algunas intervenciones, aunque se dice que no es buena, igual es operar que no operar, ¿no? Acá veremos cuándo se interviene y cuándo esperamos, ¿no? El 33% de los, el ascenso del testículo espontáneo, aproximadamente en el 3% de las cirugías operadas, quedan como testículo en ascensor, o cuando usamos después de las neumonías crónicas, que pueden quedar como secuela el ascenso, ¿no? La clitorquía en el adulto, no, autoexploración, eso no nos toca, no nos compete. Pronóstico de fertilidad, miren, cuando es clitorquía unilateral, respondió a la hormona, a la GTC, ¿no? Clitorquía operada 90, iba bajando, ¿no? Si es bilateral operada ambos, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería traer. Por ahora, no sé si tengan dudas o preguntas